Estamos de regreso en tu matinal, acá un nuevo día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Y como se los comenté, antes de ir a la pausa comercial, vamos a conversar sobre el 18XL que tuvimos, ¿cierto? Estas celebraciones de estos días tan largos, ¿cierto? ¿Cómo estuvo? ¿Cuál es el balance al respecto? Y para ello tenemos acá ya para conversar con nosotros al general Jorge Muñoz, así que le quiero dar un gran aplauso y agradecerle por estar con nosotros hoy día acá conversando en el matinal. ¿Cómo se encuentra, don Jorge, usted? Bueno, de poder estar acá, creo que ya es la segunda o tercera vez, así que agradecido también porque es una forma muy práctica de poder entregar y difundir lo que estamos haciendo como institución y obviamente también una evaluación o un balance de lo que ha sucedido en este denominado Super XL, estas festividades patrias, comparables solamente al año 2019 que tuvimos tantos días de celebración. Sí, estuvimos acá también hablando con el mayor y de la segunda comisaría, no recuerdo bien su nombre. Sí, el comisario de la segunda comisaría de Copiapó, Damián Núñez. Él, perfecto, sí. Estuvimos conversando también como de cómo se habían organizado también, ¿cierto?, para enfrentar estas festividades de XXL, de este 18XL. Y también nos hablaba mucho de las fiscalizaciones que iban a comenzar a tener que en toda la región en general, ¿cierto? Y de los puntos que eran como 17 puntos estratégicos, claro, como de fiscalización, y siempre hizo el hincapié a hacer el autocuidado, ¿cierto? A tener conciencia, a tener responsabilidad, sobre todo al trasladarse a estos lugares de festividades, de pasar las llaves, obviamente, así como se dice, si es que van a conducir y van a beber. Y ahora, claro, estamos acá ya pasando estas festividades de 18, ya para ver la otra mirada, la otra cara, cómo actuamos, cómo fuimos, si fuimos responsables o no. Y por eso le quiero preguntar para ver cómo está el balance de este 18 recién pasado. Bueno, hay que partir, yo creo, siendo positivo. Y en eso no es por simplemente quedar bien ahí con la ciudadanía atacameña, sino que yo destacaría, y de hecho lo conversábamos con las autoridades también, hace poco hicimos un punto de prensa, destacar en general el comportamiento ciudadano. No olvidar que estos largos días que hubo de celebración, las 9 comunas de la región, cual más, cual menos, tuvo organizadas fiestas, fondas, actividades de recreación y en general se vio un buen ambiente familiar, separado obviamente por el horario diurno, nocturno. Incluso en todos esos eventos nosotros tuvimos alrededor de 140 detenidos, en todo lo que polula en las festividades, y de eso reportamos solamente un herido por arma blanca, que fue en una especie de una riña, un conato, y el resto se desarrolló de manera normal. Y eso también me tocó estar en Cuatro Palomas, estuve en Tierra Amarilla, estuve en el Pretil, ayer por la tarde estuve en el cierre en Chañaral, y es lo que me alcanzó también para poder imponerme in situ de lo que efectivamente estaba pasando. Y eso yo creo que habla bien en general del comportamiento y de ese autocuidado al que nosotros generamos en cuanto a la visita a estos sectores que iban a tener mayor concentración de personas. Y en eso también destacar este fiato, esta colaboración que tuvimos muy de la mano con los municipios. Los departamentos, las direcciones de seguridad estuvieron a la altura también de estos turnos, muchas veces bastante agotadores con personal nuestro, y estuvo muy bien esa combinación porque finalmente las personas se acercaban y me daban las gracias por la presencia policial, por la buena coordinación que ha existido a través de esta estrategia operativa que nosotros denominamos Convenio S14 con los municipios. Y los 9 municipios hoy día están trabajando a través de sus vehículos, a través de su personal, inspectores o patrulleros, y eso marcó una presencia, yo creo que también fue determinante para que las mismas personas fueran reconociendo ese punto focalizado, esa seguridad, ¿cierto?, que se necesita para entrar ahí a las fondas, para divertirse, hay juegos para niños, entonces se vivió, yo creo, un ambiente familiar que era lo que se esperaba.
Yo creo que eso hace que también haya una mayor concurrencia, ¿cierto? Que la gente pueda asistir, sobre todo en familias, el que se cuente con presencia policial. Yo creo que eso da la seguridad, una mayor tranquilidad al respecto y hace que uno también pueda optar por ir, porque eso también es una limitante, sobre todo para ir con niños, porque en estas festividades donde también hay alcohol, ¿cierto? Entonces siempre hay, o mayormente suelen acontecer hechos a lo mejor no muy positivos, no muy favorables, sobre todo cuando uno se enfrenta al ir con niños, acompañado de niños. Entonces uno cuando ve la presencia policial de inmediatamente dice, ah, ya, qué bueno, están los carabineros. Tuvimos niños extraviados también, gracias a Dios tuvimos altoparlantes, tuvimos equipos allí que nos ayudaron, algunos, bueno, en el pretil, el trabajo, ahí destacar a nuestros funcionarios de las MIC, de las patrullas comunitarias, que tenían tipo brazaletes, que es muy útil en este caso para poder identificar a los niños que a veces por ser inquietos, ¿cierto? Desaparecen ahí un momento y que causa gran conmoción y aflicción para los padres, y finalmente es eso, y también no tuvimos que lamentar ninguno de esos hechos. Y ahí también yo veía y analizaba, yo creo que si juntamos entre los sectores que llevaron más público, que fue Cuatro Palomas, Tierra Amarilla, el Pretil, son sobre 100.000 personas, o sea, es muchísima gente y me tocó estar donde ya casi no había posibilidad de entrar más gente. Entonces, eso tanto, especialmente ya media tarde, noche, había una parrilla también bien importante de artistas que llevaron y que organizaron, y eso también era un atractivo, y luego el pasar tanto a las cocinerías como a las fondas era un punto atractivo. Así que yo por ese lado, siendo positivo, destacaría ese comportamiento y también el compromiso de los municipios, en que también en la gran mayoría personalmente les pedí que tuviéramos un horario de cierre que no fuera más allá de las 2 de la mañana, para que luego nosotros pudiéramos empezar a normalizar nuestro servicio, entendiendo que también tenemos que dosificar nuestra gente, ya que el próximo día gran parte de ellos también tenían que estar o en la ruta o en la ciudad, realizando lo que nosotros sabemos hacer, que es la prevención y la atención de cada uno de esos procedimientos. Claro, sí, o sea, hasta las 2 de la mañana era, por lo menos acá en Copiapó. Estuvimos el otro día también con unos corresponsales en Chañaral, que, claro, se les sugirió el tema de que fuese hasta las 2. Sugerimos, claro. No puedo yo imponer, y ahí que fuese hasta las 2. Es el alcalde con su consejo quien finalmente tiene que tomar la decisión. Claro. Pero a nosotros nos consideramos que era prudente no más allá de ese horario, porque si normalizamos más tarde vamos a estar hasta las 5 o 6 de la mañana, ya más ingesta de alcohol, que es propicio en estas actividades. Claro. Entonces ahí se dio que las personas, obviamente fonderos, empezaron a reclamar porque tenían considerado que fuese hasta las 5, pero ahí se les aclaró que era una sugerencia, que fuese hasta las 2 por la presencia policial, que ya no se iba a poder contar con ello. Entonces ya ahí se hizo obviamente responsable el municipio y ellos iban a prestar obviamente la seguridad, el resguardo para que fuese hasta las 5 de la mañana. Por lo menos acá fue hasta las 2. Se respetó y se agradece por lo mismo que digo, o sea, tenemos que dosificar y obviamente que ya a más entrada en la madrugada empiezan también a generarse otro tipo de conflictos que son de mayor riesgo también. Claro, de mayor complejidad. Con respecto a estos puntos de control, ¿cierto? De vehicular, ¿cómo fue? ¿Cómo estuvo? Realizaron estos alcotests, sí. Obviamente también, ¿cómo les fue? Bueno, mira, dar cuenta, nosotros realizamos, por aquí traje la cifra exacta para no equivocarme, son 6.698 vehículos controlados y fiscalizados en toda la región. En toda la región. Claro. De este porcentaje practicamos 1.781 exámenes en este caso de alcotés, y 521 vehículos fueron controlados con senda. O sea, teníamos servicios también íntegramente nosotros y también aquellos apoyados por senda. Senda es súper bueno porque nos va con una ambulancia, con un médico, y nos permite también realizar las pruebas de alcotés e incluso la prueba de sangre inmediatamente, porque tenemos provisto una ambulancia y no perdemos tiempo en llevar
en este caso a los detenidos, al centro asistencial. Sí, estuvimos con Marta Palma también conversando acá, que es del Senda, Sí, y también nos estuvo hablando sobre toda la campaña que también venían haciendo con respecto al 18XL, como de tu nuevo plan, que era para sensibilizar también. Tuvimos una estrecha colaboración ahí con Senda, y agradecemos ahí también a su directora. Pero aparte de esos servicios, nosotros teníamos por nuestra cuenta también, y por eso te doy cuenta de eso. Y a partir de esos controles se cursaron 736 infracciones. De esas 736, y lo que obviamente ya entramos a una parte ya más negativa, y quiero realzarlo porque finalmente aquí el mensaje no está llegando, hay 288 infracciones, o sea, equivale casi al 40% de personas que lo hacían a exceso de velocidad. Nuestras rutas tienen, la gran mayoría acá, 100 km por hora. Sí. No están adaptadas por su geografía. Ustedes ven que hay algunos bypass, hay algunas entradas, ¿cierto?, que están abiertas para poder hacer los virajes incluso dentro de la misma ruta. Entonces no puede imprimirse mayor velocidad. Eso es lo que está autorizado, 100 km por hora. Nosotros también, a lo mejor no es bueno que lo diga, pero también tenemos una tolerancia. O sea, aquí a nadie se le pasa un parte por 101 km por hora. Tenemos un margen de tolerancia sabiendo que existe esta ruta. Pero llama la atención que de esas 736 infracciones, 288 hayan sido por exceso de velocidad. Este es otro dato preocupante: 176 infracciones por conducir sin licencia de conducir. Alguien me dice, no, que la planta, las horas del médico y todo. Bueno, hoy día es una situación real y por la cual nosotros no podemos obviar, y eso equivale casi al 24%. Si tú sumas tanto el exceso de velocidad como los conducir sin licencia, es altísimo. Es casi el 55, casi el 60% del total de esas infracciones atribuible a esas dos inconductas y obviamente infraccionales que son reales, que son tangibles, y que nosotros hoy día estamos dando cuenta también de esa irresponsabilidad por parte de conductores. Ahora, en virtud a nuestro distinto despliegue, de los 142 detenidos, y este también es un hecho negativo, hay 31 de los 142, 31%, un 31 detenidos, que equivale a un 22%, y esto es grave. 17 conductores en estado de ebriedad, 4 bajo la influencia de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas. ¿Esto a nivel regional? Regional. Ya, perfecto. Y 10 bajo la influencia del alcohol. O sea, si tú te das cuenta, de 142 detenidos, tener 31 bajo esta condición, por mucho que se incrementen los controles, que también uno puede decir, alguien puede dar vuelta a esta cifra, porque todo lo que es estadística se puede interpretar de acuerdo a lo que, porque teníamos más presencia, porque teníamos más controles, pero ahí definitivamente el autocuidado no se condice. Y lo que es más grave es si tú sumas esto y dices, conductores a exceso de velocidad, conductores ebrios, bajo la influencia del alcohol, no respetando los límites de velocidad. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Y no estamos muy lejos. En el contexto nacional hubo 61 fallecidos. Nosotros como región aportamos lamentablemente y tristemente esa cifra en un 10%. O sea, 6 fallecidos, y incrementamos en 4 a lo que teníamos el año 2019, que son los años que como nosotros estamos midiendo. Y eso es mucho. Se aumentó, además. Se aumentó. Y en los 6 está la presencia de alcohol, de velocidad, y en este caso no manejar acorde a los cambios introspectivos de pista, volcamientos, y eso obviamente que preocupa, porque aquí todas las autoridades, y yo sé que pasaron por el canal, estuvimos en la ruta entregando este mensaje, pero ahí te das cuenta que hay un factor común, que el corolario para la suma es que si tengo todo este tema infraccional, este tema, ¿cierto?, que ha sido relevado como circunstancias negativas infraccionales, finalmente son conducentes de estos 6 fallecidos, donde están estos antídotos, por así llamarlo, que son fuertemente y golpean a todo lo que es
la conducción vial y el comportamiento. Tuvimos ayer en la madrugada un peatón en el sector de Vallenar también, presencia de neblina que se cruza en la calzada, un peatón bajo los efectos del alcohol. El conductor, incluso fue bien de bastante morbo, porque pasaron muchos vehículos sobre esta persona que ya incluso estaba fallecida. La poca visibilidad, la persona regresa, el conductor, y se entrega a Carabineros, entrega su relato y todo, una persona que iba sin consumir alcohol, se hizo todo el procedimiento de rigor, pero obviamente también tiene que responder. Claro, él se expone imprudentemente al aparecer o al cruzar intempestivamente la calzada en el sector de la ruta, en el sector de Vallenar. Claro, si eso estuvimos hablando también, porque no solamente son las personas que están al volante, sino que también los peatones son demasiado imprudentes también. También, o sea, hay una combinación ahí. Claro, se cruzan, no salen en grupos también en estado de ebriedad, entonces hay que estar atento a tantos factores, ¿cierto?, que involucran esta fecha, sobre todo donde hay alcohol de por medio. Y acá pudimos apreciar que esta persona, claro, se cruza. Y lo atropellaron. Te quería contar igual que incluso tuvimos menos accidentes que el año 2019. El año 2019 nosotros registrábamos 35 siniestros, accidentes, ya sea indistinto cuál fuera el resultado, accidente de tránsito donde está involucrado uno o más vehículos. Y este año tuvimos 24 siniestros, o sea, disminuimos en un 31%. Pero en cuanto a lo de los fallecidos, es una cifra que nos juega en contra. Incluso los lesionados este año tuvimos menos que el año 2019, y eso es notoriamente. El 2019 tuvimos 39 lesionados, este año tuvimos 23 lesionados, pero de ellos son, aparte de los 6 fallecidos, obviamente hay 6 que están en estado grave, 1 menos grave y 16 con lesiones de carácter leve. Entonces ahí tú te das cuenta que incluso esos graves podemos tener incluso por ahí el que pueda fallecer otro fallecido, que no va a quedar ahí en esta cifra que ya se está cerrando. La cerramos ayer a la medianoche, donde ya se baja todo el tema estadístico del cual yo te estoy contando acá. Claro, o sea, claro, disminuye por una parte el tema de los accidentes, sí, ¿cierto? Pero el tema de los fallecidos aumenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, igual se hacen las campañas correspondientes, se empiezan a hacer, ¿cierto?, todos estos llamados al autocuidado, a manejar con responsabilidad, ser conscientes, ¿cierto?, obviamente del entorno, de lo social también, del cuidado de nuestra familia, obviamente, porque por mucho que a lo mejor nosotros tengamos esa conciencia, ¿cierto?, y podamos respetar todas las normas, pueden haber otros, ¿cierto?, externos que puedan provocar los accidentes. Entonces siempre hay que estar bien atento, bien alerta. Pero ¿qué se hace? O sea, el llamado siempre se hace, se llama a la responsabilidad, se hacen también, estuvieron también ustedes en la Plaza de Armas con el puntapié de pie de cueca que hicieron, entregando folletos también. Entonces, falta, yo creo que generar aún mayor conciencia en la población. Yo creo que a veces la gente cree que no les va a pasar. A mí no me sucede, o manejo mejor, con tragos. Bueno, a mí me pasó algo. Ayer estuve en la ruta, estuve ahí con mis carabineros controlando velocidad, viendo cómo ellos actuaban, también motivándolos, porque son extenuantes también jornadas. Nosotros aquí, y cada región tiene que lidiar, ¿cierto?, con esto y con sus propios carabineros. Aquí nadie puede reforzar, ninguna región podría reforzar a otra, porque tiene sus particularidades también, y todo esto es una efervescencia y es un tema a nivel nacional. Y justamente encontrábamos un conductor y lo cuento, o sea, 125 kilómetros por hora. Se dirigía hacia Antofagasta con su grupo familiar, sus hijos y todo. Entonces el carabinero inmediatamente le dice: usted va a ser notificado y todo, ¿no? Entonces él iba con los hijos, iba con su señor y todo. Entonces viene la pregunta, o sea, usted sabe que no, y puede desencadenar un accidente donde puede verse involucrado todo su grupo familiar. Entonces es muy difícil de parte nuestra, porque podemos poblar la ruta con fiscalizaciones, con más carabineros, pero si no hay una conciencia, porque aquí es de, no, que faltan carabineros, no, que no vemos, pero ¿por qué tiene que haber un carabinero en la ruta para que yo respete la velocidad? O sea, esto es como también cuando nosotros entregamos algunas normas de seguridad
los vehículos, ¿cierto?, que queden correctamente cerrados, si va a salir, ¿cierto?, que vea que su casa esté correctamente, que no quede una ventana abierta, que no haya nada que haga atractivo ese blanco para un delincuente que va a querer violentar la propiedad privada. Pero en este caso, en lo que es conducción, es muy difícil si no llegamos desde la única presencia, ¿cierto?, es policial, para desincentivar estas inconductas, este actuar irresponsable que ha sido detonante. O sea, lo que yo he manifestado es que en estas muertes que han habido, el condimento ha sido presencia de alcohol, presencia de velocidad, conducción temeraria, y eso es muy difícil de poder erradicar. Entonces, nuestra apuesta, y por eso también creo que es en los más pequeños, de que esta enseñanza y esto se vaya acuñando desde muy temprana edad, porque van a ser los futuros conductores, los futuros peatones. Esto de las caritas felices también hace mucho sentido. Alguien dice, oye, pero si eso no pasa aparte, no pasa nada, pero sí ocurre algo en los niños que le dice, papá, se puso la carita triste, sí, y era porque iba sobre... Claro, y genera conciencia, claro, y educación desde ahí, desde lo más chiquitito. O el cinturón, sí. De hecho, yo también lo digo, o sea, mi hija inmediatamente dice, papá, el cinturón, papá, la velocidad. Entonces, apostamos a eso, porque no es que existe una generación perdida, pero finalmente los adultos hoy día, en el tiempo, que siempre estamos atrasados, y que si no está el carabinero, sigo, nos hemos acostumbrado a eso. A mí me han dicho, oye, no, pero es que si veo al carabinero ahí voy a disminuir la velocidad, pero ¿por qué tiene que ser eso? Claro, tampoco pueden estar presentes en toda la carretera, en todos los trayectos, totalmente, en todas las calles, entonces tienen que ir por una conciencia de uno propia. Y no es porque los carabineros a lo mejor estén presentes, ya voy a disminuir la velocidad, paso al carabinero y vuelvo a aumentar la velocidad, entonces se trata de cuidarnos a nosotros mismos. Sí, si los carabineros no están ahí como para, no sé, jodernos, entre comillas, como se dice. No, lo hacen para que uno se cuide, para que uno tome conciencia. Hoy día incluso tenemos muchos reclamos por las carreras clandestinas y aprovecho ahí de también avisarle a veces los vecinos, nosotros estamos desplegando servicios, no podemos hacerlo siempre en el sector, en un servicentro, en la salida norte, en el sector más hacia el sur también, donde tenemos reclamos, nosotros focalizamos, intervenimos y todo. Pero no, obviamente que son muchos los problemas, son muchas las dificultades, los focos de atención en los cuales tenemos que intervenir. Claro, son entonces el llamado es a eso, a los papás, si tienen su hijo con un parlante, con un vehículo adaptado para que corra incluso, y eso es permisible y es tolerable para los papás, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque hay algunas personas que defienden todo esto. Bueno, yo digo, bueno, presenten un proyecto, vean, pero que tengan un lugar donde ellos puedan hacer su cuarto de milla o como ellos, porque lo ven como un deporte. Entonces nosotros somos los malos, que los infraccionamos, que los perseguimos, claro. Pero ¿qué va a pasar? Y ya ha pasado, que han habido accidentes graves con víctimas fatales, producto de esta irresponsabilidad, menores, personas que no han obtenido licencia. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos potente. Ahora, si el papá no es capaz de poder controlar al hijo, que sabe que tiene un auto que es adaptado para velocidad, entonces, ¿por qué la responsabilidad tiene que asumir la carabinero? Entonces, ese es un problema que ha sido endémico y que yo lo he visto acá, y es un reclamo, ¿cierto?, fuerte también a aquellos que son adultos responsables y que saben que la gran mayoría, yo no digo que sean todos menores de edad, pero hay un porcentaje importante de estos conductores que lo hacen y que ocupan las rutas para hacer estas velocidades o imprimir velocidad a los vehículos, y que se están exponiendo gravemente. Claro, yo creo que ahí tiene que haber una educación mayor. O sea, social y cultural debe haber un cambio. Entonces parte por las casas, primeramente, como bien lo dice usted. Sobre todo si son menores de edad. O sea, si los papás ya le permiten el manejar siendo menores de edad, entonces, ¿qué se puede esperar? Yo aquí daba la cifra, más del 30% de las infracciones era por conductores sin licencia. O sea, algunos que no han obtenido nunca, y otros que finalmente a lo mejor la pudieron haber perdido, que no la han renovado, pero la gran mayoría es porque nunca han tenido la licencia. Entonces, eso también es un mensaje, causa ruido, el por qué sigue proliferando. Indistinto, hay muchas excusas, uno se encuentra y no, es que no tengo hora o tengo hora para 2 meses. Bueno, eso
es un problema que hay que relevar, pero yo tampoco puedo estar a última hora o esperando el último momento para renovar mi licencia. Claro, cuando ya se le venza, pues, o sea, tiene que ser precavido también. En virtud del tiempo, ya son las 12 de la tarde, así que nos queremos despedir acá del general Jorge Muñoz, agradecerle por haber estado conversando con nosotros, por este balance, ¿cierto?, post-18. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Siempre el tiempo avanza muy rápido, pero sí, súper. Agradecerles porque también es una buena forma, agradecer al canal de poder permitirnos llegar a muchos hogares y que se entienda el mensaje, pues, y que sepan también que sus carabineros están ahí, que redoblamos nuestros esfuerzos durante estos largos casi 10 días para poder llevar seguridad, tranquilidad y finalmente igual enviarle un saludo ahí a todos los equipos de seguridad de los municipios que verdaderamente se pasaron, estuvieron ahí, nos acompañaron y pudimos hacer un gran trabajo colaborativo en conjunto. Muchas gracias. Así que esperamos tenerlos obviamente nuevamente con nosotros acá conversando. Desde acá nos despedimos para encontrarnos mañana ya martes nuevamente en tu matinal Un Nuevo Día. Así que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Besitos a todos, que se encuentren bien. Chao, chao.